La rueda de prensa queremos centrarla en el tema de Bogotá Basura Cero, que es el programa inscrito el 30 de octubre alrededor del manejo de residuos en la ciudad de Bogotá. Como todos ustedes saben, a finales del año pasado se cayó un proceso licitatorio que la ciudad, a través de la administración anterior, venía desarrollando en la UESP, y la Corte Constitucional tomó una serie de medidas, dictaminó un procedimiento, la primera parte del cual la UESP quedaba obligada a presentarle un modelo que, además de incluir el tema del reciclaje por primera vez en la ciudad de Bogotá, mirara el tema de los recicladores tradicionales, que en una cuantía de 11.000 aproximadamente, pues venían realizando en terribles condiciones la única actividad de reciclaje propiamente dicha en la ciudad. Dio un plazo, 30 de marzo, nuestra actividad en la UESP consistió en construir el nuevo modelo que se presentó a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha decidido aceptarlo. De aquí la rueda de prensa. La rueda de prensa obviamente no es para anunciar lo que ya sabemos, sino para explicar en qué consiste este modelo, porque lo que viene es una implementación paulatina del modelo basura cero en la ciudad. Aún quedan unos pasos que no están en las instancias de la administración distrital, que no son de nuestro resorte, sino que lo son de la Comisión Reguladora. Así que le voy a ceder la palabra a Guillermo Asprilla, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, que fue, digamos, el conductor de este éxito. Finalmente son años de fracaso de la administración bogotana por reconstruir un modelo de residuos a la altura del siglo XXI e incluyente. Y Guillermo Asprilla logró, a través de la construcción de este nuevo modelo, un resultado excepcional, digamos, dadas las últimas circunstancias, que es lograr lo que podríamos llamar el aval de la Corte Constitucional para el proceso. Así que Guillermo tiene la palabra para explicarnos detalladamente los pasos que este modelo implica para la ciudad de Bogotá. Bueno, como lo dijo el alcalde, en diciembre del año pasado la Corte Constitucional, en cumplimiento de un incidente de desacato, dejó sin efectos la licitación pública que se había abierto para adjudicar el servicio de recolección, barrido y limpieza en la ciudad. En ese auto la Corte nos ordenó presentar antes del 31 de marzo un modelo completo que incluyera metas, así lo dijo la Corte, precisas, claras y cuantificables para que el esquema de aseo incluyera la formalización de la población recicladora. Dentro del término previsto presentamos el modelo tiene las siguientes características. Primero, una acción muy fuerte, muy intensa de educación a la comunidad para alcanzar niveles máximos de separación en la fuente de los residuos. Esa acción se va a llevar a cabo durante todo el segundo semestre de este año. Incluye las siguientes estrategias. Primero, se realizará una campaña pedagógica
en la totalidad de los colegios de Bogotá, 2.600 colegios públicos y privados, orientada a cumplir la siguiente meta. Al finalizar el año lectivo 2012, todos los estudiantes de Bogotá deben saber separar en la fuente y deben haber adquirido conciencia de la necesidad de reciclar y el impacto ambiental que tiene sobre la tierra un comportamiento inadecuado respecto de los residuos. La segunda fase de esa campaña es una educación casa por casa a los 1.750.000 usuarios residenciales que tiene la ciudad. La tercera parte, es una campaña directa también, negocio por negocio, a cada uno de los 250.000 negocios que tiene la ciudad. Es decir, al finalizar este año, todo bogotano debe saber reciclar. Esa es la meta. Nos hemos orientado por una campaña de educación y persuasión directa, persona a persona, en la cual los medios de comunicación harán una labor muy importante, pero será complementaria y será de recordación permanente. Vamos a contar para efectos de esta campaña con 2.000 recicladores de oficio, preferiblemente mujeres, que deben ir casa por casa, educando sobre su oficio. Vamos a llevar a 20.000 estudiantes de grado 11 a que visiten las familias y vamos a constituir una red de docentes conformada por 5.000 docentes que se llame Red Basura Cero. ¿Por qué decimos 5.000 docentes? Porque nos hemos puesto una meta modesta, 2 docentes por colegio, lo cual da 5.000 profesores comprometidos en esta labor. Esa es la primera fase del proyecto. Campaña masiva de educación para la separación en la fuente. La segunda parte es la recolección separada de los residuos reciclables. La gente, desde luego, después de esta campaña, deberá entregar la totalidad de los residuos reciclables de manera separada, en una bolsa separada. Y la segunda fase es entregarle la recolección a los recicladores de oficio, que estarán organizados en empresas, 60 empresas, cooperativas. Se les entregará mediante contratos suscritos con el Estado, con la misma rigurosidad que se le exige a los operadores actuales del Servicio Ordinario de Aseo. Deberán realizar la labor de manera mecanizada. Se organizarán 386 microrrutas que cubrirán toda la ciudad en horarios fijos. Y el propósito de todo este plan es que podamos formalizar y remunerar en condiciones dignas el trabajo de los recicladores, garantizándoles el acceso al derecho a la seguridad social. El modelo está basado en que logremos que la Comisión Reguladora de Agua Potable, en cumplimiento de lo que le ha ordenado la Corte Constitucional, nos permita reconocer la labor de los recicladores con base en la tarifa. Lo que ha planteado la UAS es que se le pague a los recicladores por recoger una tonelada de residuos reciclables, lo mismo que se le paga a los concesionarios actuales por recoger una tonelada de residuos ordinarios. Se hará la recolección de manera mecanizada con 186 vehículos y el reciclaje irá a 60 centros de acopio en donde deberán trabajar entre 7.000 y 8.000 recicladores de oficio, separando y clasificando y embalando los residuos para su comercialización. El plan, desde luego, implica otras necesidades. Tenemos que avanzar en la regulación del servicio, tenemos que presentar al Consejo de Bogotá unas normas que nos permitan monitorear y sancionar a quien no cumpla sus deberes sociales respecto del reciclaje. Tenemos afortunadamente un plan de manejo de residuos que nos permite actuar, nos permite iniciar ya la labor. El plan implica también organizar 6 parques de reciclaje, que son la parte que demanda mayor inversión, y debo decirles que el alcalde ha dado
instrucciones precisas y así se ha cumplido para que toda la apropiación presupuestal necesaria para cumplir este propósito de basura cero se cumpla. En últimas, lo que buscamos es pasar de un modelo que está organizado para enterrar 6.300 toneladas de basura al día a un modelo que nos permita aprovechar la totalidad de los residuos, del enterramiento al aprovechamiento. Ese es el salto cualitativo que estamos dando. A partir de hoy inicia el día cero del cronograma de la licitación. La licitación requiere un paso previo, que es la aprobación por parte de la Comisión Reguladora de Agua Potable de las áreas de servicio exclusivo. El estudio técnico está en curso, e iniciamos ya ese proceso, ya no hay obstáculos para abrir la licitación, y dependemos en todo caso del tiempo que la CRA utilice en calificar el estudio que se le presente para las áreas de servicio exclusivo. Pero está definido el marco general de la licitación, están definidos los criterios y la ciudad se enrumba pues hacia un modelo que ya no va a tener tropiezos. Las facturas no deben cambiar, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Actualmente 1.100 toneladas que son de material reciclable se están enterrando. Y desde luego que enterrarlas implica recolectarlas y transportarlas. Todo eso se paga. Entonces, eso que se le está pagando hoy a los consorcios por recoger, transportar y enterrar material que es reciclable, va a pagárseles a los recicladores de oficio. Entonces, la factura no debe cambiar. Yo creo que la ciudadanía debe preocuparse más porque se cumpla el modelo de que hagamos reciclaje y separación en la fuente, que por los contratos grandes que ya están en curso. Nosotros tenemos, como le decía, un cronograma, dependemos de la CRA y es imposible decirle ahorita en qué fecha se adjudicará la licitación, pero lo que le digo, el cronograma ha empezado y nosotros cumplimos con nuestros cronogramas en tiempo. Las sanciones, mire, las sanciones dependen, hay una ley marco, una ley que ordenó a los consejos municipales, y en este caso al distrital, expedir acuerdos para reglamentar en su ciudad el comparendo ambiental. Esa es responsabilidad del gobierno presentarle al Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que permita sancionar a quienes incumplan sus obligaciones ambientales. El tema del reciclaje es una obligación ambiental. Lo que le puedo adelantar es que nosotros vamos a ir en fases, primero educación, después persuasión, pero las sanciones deben ser también muy rigurosas. ¿Sí? No deben permitirle a la gente ser laxa o ser irresponsable con la ciudad. Por ejemplo, una gran superficie que genera toneladas de residuos al día, si no cumple sus obligaciones le causa un gran daño al medio ambiente. Entonces nosotros vamos a presentar un marco de sanciones riguroso. Eso está ya previsto en la normatividad nuestra. Las sanciones son, primero, amonestaciones, segundo, pecuniarias, y pueden ir hasta el cierre de un establecimiento. ¿Sí? Eso está ya previsto. Lo que pasa es que necesitamos que el Consejo apruebe el acuerdo que las formalice, pero aquí ya hay procedimientos, hay jurisprudencia, hay códigos de policía. Lo que pasa es que estas sanciones, para que sean eficaces, requieren un aparato administrativo, ¿sí? Necesitamos montar un equipo de monitores del servicio y un equipo de jurídico y técnico que resuelva los casos de violación, porque si no se quedan escritos. Sí, podemos tener un gran código ambiental, pero si no hay un aparato de policía administrativa, no de policía armada, sino de policía administrativa que le haga cumplir, se va a quedar escrito. Y nosotros nos orientamos hacia eso, hacia tener una planta importante de personas orientadas o dedicadas a hacer cumplir las normas ambientales. La forma como se va a prestar el servicio ordinario de aseo es muy similar a la actual, con la diferencia de que ellos no van a estar autorizados para recoger material reciclable.
hay un contrato adjudicado para desarrollar un sistema de información que implica que los carros tienen GPS y tienen una balanza electrónica que en tiempo real reporta el peso recolectado. Eso debe seguir en la misma forma porque eso no es esencial para el servicio. Primero, las tarifas las fija la Comisión Reguladora de Agua Potable. O sea, eso es… Las reducciones o alzas son competencia de la Comisión Reguladora de Agua Potable. No debe haber, en principio, el modelo financiero que hemos diseñado no implica aumentos en la tarifa. Segundo, cambios en las áreas de servicio exclusivo. Dependen del estudio financiero. Las áreas de servicio exclusivo responden a un modelo financiero. ¿Qué pasa hoy? El modelo financiero ha cambiado porque los operadores ordinarios dejarán de recolectar, si tenemos éxito, 1.000 toneladas diarias, es decir, aproximadamente el 20%, un poco menos del 20% de lo que recolectaban. Eso implica cambios en el modelo financiero. Entonces, hay que presentarle un estudio a la Comisión Reguladora con el nuevo modelo financiero que implica a los recicladores. La Corte ha dicho que no es admisible el esquema de libre competencia para recicladores. Es decir, los recicladores también van a tener áreas exclusivas. Esas áreas van a ser acordadas con ellos porque ellos tienen rutas tradicionales, ¿sí? Pero implica áreas de servicio exclusivo. ¿Cuál fue la otra pregunta que hiciste? Depende de la CRA, depende de la CRA. Nosotros pensamos que no hay ni reducción ni aumento de la tarifa. Ahora, en el largo plazo sí. Si nosotros logramos, como lo hemos propuesto, en 2 años, que haya aprovechamiento máximo de los residuos, debe haber un cambio en el mediano plazo de la tarifa, porque la ciudad, en lugar de estar gastando en enterrar, va a empezar a recibir por aprovechar. Sí, debe haber una licitación, que es la del Servicio Ordinario de Aseo, y un proceso de selección que la Corte Constitucional ha ordenado que se haga solamente entre empresas de recicladores. Es decir, no vamos a poner a competir a recicladores con personas no recicladoras, porque la Corte ha ordenado que el reciclaje se le entregue a los recicladores. Lo que vamos es a hacer una selección entre ellos para verificar que cumplen los requisitos administrativos, técnicos, financieros y de idoneidad, porque se les va a exigir requisitos de idoneidad para prestar el servicio público de recolección y aprovechamiento. Dime. No, porque dependemos de que la CRA apruebe el estudio que se le presente para las áreas de servicio exclusivo. No hay actualmente hay 6 áreas que se aprobaron en la licitación pasada, pero la CRA consideró que esa resolución que se había expedido para la licitación que se cayó ya no era vigente. ¿Sí? Entonces no tenemos hoy una autorización para abrir una licitación con áreas de servicio exclusivo, nos toca tramitarla de nuevo, pero no podíamos hacerlo hasta que la Corte no aprobara el modelo. Sí, pues es mandatorio, es decir, si la ciudad no puede quedarse sin servicio. Si por alguna razón, que no es lo que queremos, no alcanzamos a adjudicar la licitación en 6 meses, habrá que ampliar los contratos, pero por el plazo preciso que se requiera para adjudicar la licitación. Pero ya no hay razones para que la licitación esté suspendida. La única razón es que la CRA apruebe las áreas de servicio exclusivo. Es un tema que cruza, pero no es lo mismo. Primero, porque se usa tracción animal para otros efectos diferentes al reciclaje. Y segundo, porque muchos recicladores no utilizan tracción animal, sino tracción humana. Entonces, digamos que si uno volviera a hacer los conjuntos, hay una intersección, digamos, hay una parte de recicladores que utilizan una parte de la tracción animal que existe en la ciudad. Y obviamente hay un impacto en 2 políticas. Para ese sector poblacional de recicladores que están usando tracción animal, la política de sustitución de la tracción animal por tracción mecánica, que yo espero que sea eléctrica, pero se empata en este programa.
Digamos, esa fuente de recursos que se va a destinar para cambiar tracción animal en los recicladores que la están usando, pues ayuda a financiar el programa de dotar de mecanización a la totalidad de los recicladores, que en esas 386 rutas van a utilizar 182 vehículos que son camiones, digamos, pequeños camiones. Entonces, esos 182 camiones ya van a reemplazar una parte de la tracción animal. La tracción animal saldrá completamente de la actividad de reciclaje. También la tracción humana, que generalmente la hacen mujeres, que es nocturna, que es cargar sobre la espalda material reciclable. Aquí me parece interesante ver que el cambio inmediato, digamos, una vez a partir de la decisión de la Corte Constitucional se produce, es que vamos a tener dos modalidades, y que aunque la primera, lo que podríamos llamar ordinaria, yo llamaría lo no reciclable, va a ser la fundamental, a medida que va pasando el tiempo, de manera progresiva va disminuyendo. Y eso trae como consecuencia que también de manera progresiva va disminuyendo el uso del llamado relleno sanitario en Doña Juana. Y la otra, que de entrada sería la menor parte, progresivamente va aumentando, que es lo reciclable. En lo reciclable, que es lo que queda en manos de las 60 cooperativas que aglutinarían miles de recicladores, 11.000 recicladores, y que progresivamente irá creciendo y que se les paga por unidad, por tonelada igual que al operador empresarial. En un comienzo, en este modelo, es todo lo reciclable en una bolsa. Digamos, es un modelo simple. Si uno va a modelos complejos, donde se encuentran 6 colores, y entonces toda la sociedad tiene que aprenderse para qué es cada color y hacer las rutinas para usarlo, que en esas ciudades no es que esté funcionando bien, entre más complejo, más difícil. Entonces, aquí tenemos un modelo simple. Todo lo que la sociedad irá entendiendo a través de un proceso de aprendizaje que comienza con los niños, o sea, el niño es el factor educador ambientalista de la ciudad a partir de este modelo. Esa es la tesis, es el niño el que va a educar al papá, a la mamá, al vecindario, etcétera. Y por eso la escuela se convierte en el instrumento fundamental en la fase que inmediatamente empieza. Va a enseñar algo simple, es qué es reciclable, qué no es reciclable. Y lo reciclable va a una bolsa. Y esa bolsa es la que recogen las 60 cooperativas, los 11.000 recicladores, las 386 rutas en los 182 camiones, que tiene una parte final que es seleccionar eso, que lo harán los mismos recicladores en unos centros de acopio, y viene una fase industrial más compleja en el tiempo, que es transformar lo reciclable en cosas, en valor y en riqueza para la sociedad, en bienes. Entonces, digamos, aquí me parece fundamental reseñar que esto ya comienza. Mientras lo que llaman aquí ordinario, o sea, lo no reciclable, que en un principio será la mayor parte de lo que aún podría llamarse basura, que va al relleno sanitario, está ligado a la comisión reguladora para empezar su licitación. El otro proceso, que es educar, y la estructuración de los recicladores para que tengan la capacidad mecanizada de recoger
las cantidades que serán cada vez más crecientes de lo reciclable, comienza ya. Comienza ya. Y comienza ya, en el caso de los niños, es la educación de los niños para que sean los grandes educadores de la sociedad bogotana en materia de reciclaje. Objetivo, en el mediano plazo, que lo que hoy llamamos ordinario y es lo más, se vuelva a cero. Es decir, se deje de usar el relleno como tal y toda la actividad de zonas exclusivas terminaría deprimiéndose en provecho de la otra actividad, que es la actividad del aprovechamiento, es decir, del reciclaje. Eso es lo que va a pasar, digamos, en la práctica. Así que lo bonito de este proceso es que tendremos a los niños educando a la ciudad sobre la importancia y la práctica misma del reciclaje. La mayor parte de los recicladores trabaja con tracción humana. Yo quisiera que ustedes hicieran el registro histórico de pararse una noche a la 1 de la mañana en la avenida Boyacá para ver a las decenas de mujeres, de hombres y de niños transportando carretas que llevan más de 100 kilos de residuos en trayectos que son de más de 10 kilómetros cada noche. Entonces, la Corte nos ordenó hacer un censo actualizado para precisar cuál es con nombre y cédula la población objeto de este proyecto. Esa población es la que se va a organizar en empresas. Claro que esto implica un cambio cultural profundo y es el cambio en el que estamos comprometidos. Claro que hay una cultura de desidia con los residuos, de irresponsabilidad social con los residuos. Y esa cultura vamos a cambiarla con la ciudadanía. Y como dijo el alcalde y como le dijimos a la Corte, con los niños. Ese es el cambio más profundo que va a haber. Nosotros vamos a hacer al final de este gobierno una ciudad realmente verde. Verde porque habremos limpiado el agua, habremos limpiado la tierra y habremos limpiado el aire con el modo Ferrero. ¿Sí? Ese es el propósito de nuestro proyecto político. Tierra, aire y agua limpios, porque los estudios que hay muestran que un gran porcentaje de la población recicladora es de mujeres. Y muchas, repito, deben hacer su oficio acompañadas de sus hijos porque no tienen con quién dejarlos. Entonces, ahora tú preguntas por la remuneración. Todo el modelo financiero que se presentó a la Corte está basado en una remuneración de salario mínimo. Nuestros estudios determinan que los recicladores de oficio, los que están en la calle metiendo la mano en la bolsa y transportando en carretas, ganan menos del salario mínimo diariamente, no logran recaudar el salario mínimo y por supuesto no tienen seguridad social. ¿Cuál fue la otra pregunta que hiciste? Los parques. Los parques de reciclaje, la ciudad había aprobado ya 6 parques de reciclaje, tuvieron el inconveniente de que se situaron muy cerca de zonas residenciales. Entonces, por ejemplo, el Parque del Tintal se enfrentó a la oposición de los barrios circundantes. Nosotros nos hemos comprometido a organizar esos 6 parques de reciclaje, pero vamos a hacer lo posible, en eso estamos trabajando con planeación, para que no estén ubicados cerca de zonas residenciales, sino que estén en zonas industriales. Bogotá tiene zonas industriales, ya determinadas en el POT y determinadas por su economía. Eso, hay que hacer lo posible porque esos parques no afecten las viviendas circunvecinas. Y desde luego que también hay que hacer un trabajo educativo para que la totalidad de la ciudadanía acepte que tiene responsabilidades, de que no toda la carga del manejo de los residuos debe pasarse a los habitantes pobres del sur de la ciudad, los que están alrededor del relleno, sino que
toda la ciudadanía tiene responsabilidades sobre esto. Mire, el factor de calidad es un factor de la tarifa del SITP, ¿sí? Se aplica cuando el SITP esté en marcha. Para fijar la tarifa se hace una ponderación de dos factores: la puntualidad, ¿sí?, y la regularidad. Sí, hemos planteado a la Corte que debemos entrar en procesos de concertación con los grandes compradores del material reciclable. En Colombia hay grandes compradores de cartón y de papel y grandes compradores de vidrio y plástico. Ahora, sí se está registrando, pero es un tema del cual no tenemos certeza aún. Estamos en la UES iniciando esos estudios. Sí sabemos que hay importación de material reciclable, es decir, que Colombia está importando residuos. Aspiramos a que si nosotros logramos proveerle a las empresas compradoras de materias primas un flujo permanente, serio, organizado de material de alta calidad en cantidades seguras, las empresas preferirán comprarnos a nosotros que estar al albur de lo que puedan conseguir afuera. O sea, vamos también hacia una normalización del mercado del reciclaje.